Ayer terminamos con el tema de Carlos III y su influencia en América gracias al maestro Gálvez. Te dije además que Gálvez, el general Washington, le había prometido tener un cuadro suyo en el Capitolio. Pues mira, este es el cuadro, ahí lo tienes, una maravilla. Pero es que el cuadro este tiene una cosa preciosa, que es que tiene una carta. Gálvez está en la mano, está enseñándonos a todos una carta que hay que mirarla con detalle y te la voy a leer, porque es una carta de su padre Matías, en la que en 5 líneas es una joya de lo que un padre puede desear a su hijo. Le dice: querido hijo Bernardo, la felicidad de tus conquistas se la debes a Dios y tus adelantamientos al rey. Sé pues agradecido a ambas majestades para poder contar con la bendición de tu padre Matías. O sea, que tu padre no te va a bendecir si tú no eres un tío como Dios manda, y eres agradecido primero a Dios y en su caso al rey, porque es el que le había colocado ahí. ¿Te das cuenta? La importancia del cuadro y de un padre como Dios manda. Ahora te voy a volver un poquito a Carlos III, ya para España, que Carlos III es que en España hicieron más cosas. Mira, construyó la Puerta de Alcalá. Te había dicho antes que le llamaban el alcalde de Madrid, por eso la Puerta de Alcalá. Las Cibeles, donde el Real Madrid celebra las copas de Europa y la Liga y las cosas que gana, ¿vale? Y muchas más cosas, pero vamos a terminar con Carlos III y nos vamos a pasar ya al siguiente, a Carlos IV. Bueno, con Carlos IV, mira, ya hay mucho que contar, porque con Carlos IV es un periodo que tiene mucho tomate, Fabi, atenta, mucho tomate. Para hacerte una idea de quién era el personaje, no tienes más remedio que llegarte al Museo del Prado y ver el cuadro de Goya que dice La familia de Carlos IV. Bueno, es un cuadro enorme, mucho más grande que este muy bonito, el letero de Goya. Entonces, cuadro enorme, hermano. Y los personajes allí están como casi de tamaño natural. Bueno, ahí ves entonces, pues eso, está la figura de la reina, con una pinta de diciendo, ella se llama María Luisa, se veía que es la que manda. Carlos IV, con un aspecto de calzonazo, que se ve que es el mandado, y después todos los personajes de la corte y Goya, que se retrató él mismo al fondo a la izquierda, allí como en penumbra. Bueno, el cuadro es una maravilla, pero volvamos al tema. Carlos IV era un pusilánime, estaba dominado por su mujer, pero ahí no queda el asunto, porque su mujer iba un día en la calesa y uno de los caballos se desbocó, y claro, pero igual que hoy día los políticos llevan policía secreta o los motoristas, pues entonces lo que llevaban era lo que se llama la guardia de corps, la guardia del cuerpo, que iban a caballo. Pues resulta que la calesa se desboca a uno de los caballos y uno de los guardas de corps echó a correr con su caballo, agarró por las bridas, por el bocado y consiguió que se parara el carromato. Claro, la reina, en agradecimiento, se acercó a él y le dijo: muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Y dice: yo me llamo Manuel Godoy. Dice: bueno, pues yo voy a tener en cuenta. Manuel Godoy, un extremeño, fortote, de buen aspecto, del que la reina, pues mira, se encariñó un poquito. Y entonces, como se ve por el cuadro que la reina es la que mandaba, la reina le dijo a Carlos: Carlos, necesito que esté en la corte Manuel Godoy. ¿Quién es ese? Es un guardia de corps, pero que es un tío muy fuerte y muy listo. Y entonces, así fue como Godoy se convirtió en el valido de Carlos IV. Y claro, este que venía de cuidar cabras y se encontró ahí arriba, pues resulta que
pum, 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 empezó a mangonear y a llevarse lo que pudo. Bueno, pero entonces, dentro de ese lío, resulta que el hijo mayor, el hijo de Carlos IV, que se llamaba Fernando, eso ya era el colmo, ya lo veremos después, pues Fernando resulta que viendo que su padre estaba en manos de su madre, y su madre el rey, en manos de su madre la reina, y la reina en manos del valido Godoy, dijo, ¿y yo aquí qué pinto? Esto no puede ser, yo tengo que ser el rey. Entonces, Fernando, que llegó a ser después Fernando VII, maquinó, urdió, preparó lo que se llamó el motín de Aranjuez. Los reyes veraneaban en Aranjuez, porque Aranjuez está muy cerca de Madrid, pasa el río, está fresquito, hay un palacio precioso y ahí veraneaban los reyes. Entonces, el paisano del hijo organizó un motín, que fueron allí por la noche al palacio de Aranjuez, cogieron al rey y a la fuerza hicieron abdicar al rey en su hijo Fernando, que ya se llamaría Fernando VII. Fue la manera de quitarse a Godoy del medio. Pero claro, pero entonces Carlos IV, cuando se vio obligado a ceder el trono a su hijo, ya ves tú, a su hijo, o sea, el hijo contra el padre, no se le ocurrió otra cosa que llamar mandando un correo, que no había móviles, un correo a Napoleón, que estaba en Francia, y que Napoleón era un todopoderoso, pero un pájaro de mucho cuidado. Y el emisario dijo, amigo Napoleón, España está contigo, pero resulta que yo, que soy el rey, he tenido que abdicar en mi hijo Fernando porque han venido por la fuerza aquí a Aranjuez y me han montado un botín. Claro. Entonces, Napoleón, que estaba conquistando Europa y que tenía muchas ganas de España, como después se verá, ¿no? Dijo, esto es una oportunidad. Y entonces mandó un correo diciendo, rey Carlos IV, véngase usted para acá, por favor, con su hijo Fernando, que aquí yo os voy a poner en paz. Y lo citó en Bayona, pero en Bayona francesa, no la Bayona de Galicia. Entonces, allí que acudió el rey, allí que acudió Fernando, y además, y la reina, claro, pero la reina enseguida también le dijeron, oye, tráeme para acá también a Godoy para merendar, y también para allá fue Godoy. Bueno, entonces fíjate, atento a la jugada de Napoleón. Se reúne con el rey, Carlos IV, y le dice, mira, Carlos, yo puedo conseguir que tu hijo Fernando te devuelva la corona, pero eso lo vamos a hacer con la condición de que cuando tú la tengas, la corona de España, me la des a mí. Fíjate, pues ¿sabes lo que hizo Carlos IV? Que dijo, vale, ¿te das cuenta, Fabi? ¿Te das cuenta? Entonces, Napoleón convenció a Fernando VII, devuélvele la corona a tu padre, porque lo estoy diciendo yo, que aquí estoy poniendo orden. El otro pues se la dio y después se fue Napoleón para Carlos y le dijo, Carlos, dame la corona que te han dado como habíamos quedado. ¿Te das cuenta? Ese fue el arreglo. Y entonces siguieron presos allí en Bayona, y como ya la corona la tenía Napoleón, pues entonces Napoleón no ha ido ni más ni menos que poner de rey a un hermano suyo, Pepe Bonaparte, pero que parece ser que le daba un poquito al vinillo, o por lo menos tenía la nariz muy colorada, y le llamaron aquí en España Pepe Botella. Bueno, hasta ahí. Claro, en paralelo, aquí en España, ¿esto qué es? Va a venir este tío. Pero en paralelo, había pedido Napoleón permiso
a Godoy, cuando Godoy pintaba algo en la corte, para mandar soldados a España con la idea de entrar en Portugal. Claro, pero, y además, fíjate tú, le dijo a Godoy, mira, tú me das paso para que entremos por Portugal, y cuando yo me haga cargo de Portugal, dice Godoy, que era espabilado, y ahí que yo que me llevo. O fíjate tú, le dijo Napoleón, tú no te preocupes, tú la parte del sur, la parte del Algarve, que linda con la Andalucía, ahí para que tengas una finca hermosa. Y, o sea, que Godoy autorizó la entrada de las tropas francesas camino de Portugal para hacerse Portugal, Napoleón, percibiendo a cambio de la jugada un terrenito en la zona sur de Portugal, le hace el Algarve. Así, los soldados franceses estaban viniendo por aquí teóricamente como si nada. Mira, a la gente le extrañaba tanto soldado francés, y además los franceses o los gabachos, ya se sabe que son un poquito chapalante, ¿no? Y miraban por encima, bueno, pero se fueron metiendo por todos lados. Pero claro, cuando ya vino Napoleón, el hermano de Napoleón, Pepe Botella, resulta que claro que la nación estaba un poquito con poco que hacer, porque estaba llena de soldados franceses que iban camino de Portugal, pero que estaban por el medio tomando unos vinitos. Un asunto complicado. Entonces, claro, los reyes en Francia, en Bayona, aquí un rey, Pepe Botella, y todos los soldados franceses por un lado. Claro, los españoles dijeron, esto no puede ser, esto es muy feo. Claro, pero la gente lo decía, pero en petit comité, Y entonces resulta que dice que había una costurera, pues que estaba por aquí, por el centro de Madrid, y que pues un soldado francés, pues no sé si le diría algún piropo, o en francés, o a saber qué. El asunto fue que ella se vio acosada, y como era costurera y una tijera, pues no sabemos si le llegó a pinchar mucho o no, pero vamos que le dan. Se defendió. Total, que se armó un follón, que se aprovechó eso, aprovecharon eso el pueblo, para ponerse a pegarle a los franceses con lo que pudieran, Pero claro, se armó un follón, que eso fue, bueno, que acabó eso lo del 2 de mayo. ¿Qué fue el 2 de mayo? La insurrección, o sea, el levantamiento popular, o sea, de la gente contra los franceses, porque estaba hasta el moño del agravio que significaba los reyes en Francia, un rey francés aquí y soldados por todos lados franceses. Entonces, lo del 2 de mayo, o sea, acabó con un fusilamiento por parte de los franceses en el monte de Príncipe Pío. Y bueno, que eso lo tiene perfectamente Goya, que era el pintor de la época, inmortalizado en el cuadro que es el 3 de mayo. Precioso, también está en el Museo del Prado. Entonces, ante ese follón, resulta que el alcalde de Móstoles es un pueblecito cerca de Madrid donde hacen unas empanadillas estupendas. Le llegó la voz o el recado, oye, que en Madrid se ha levantado el pueblo contra los soldados franceses y resulta que los franceses pues los han fusilado a todos los que han podido en Príncipe Pío. Y entonces el alcalde de Móstoles, que era un tío, como Dios me dice, esto se va a acabar. Y entonces hizo un mando que es pues un papel escrito, y digo, yo, el alcalde de Móstoles, con el poder que me confiere la autoridad competente, hago saber
que pues eso, que los franceses tienen a los reyes secuestrados en Francia, han puesto un rey nuevo en Madrid, y están fusilando a los españoles y esto no se puede aguantar más. Y entonces mandó emisarios al sur para que el pueblo se levantara. Y entonces ahí empezó, si lo primero es la invasión francesa, ahora después con el primer levantamiento del 2 de mayo, y la llamada de atención que hace el alcalde de Móstoles al sur, entonces es cuando viene la guerra en contra, con la que conseguimos echar a los franceses de España. Voy a terminar por contarte una de las batallas más importantes que hay, que fue el comienzo de la expulsión de los franceses. Fue la batalla de Bailén. La batalla de Bailén fue la primera batalla en campo abierto que perdió Napoleón. Había ganado todas, perdió esta y la de Waterloo, que fue la última, y ya ahí se retiró. Bueno, esta resulta que, claro, cuando los emisarios del alcalde de Móstoles llegaron hasta Málaga, empezaron aquí a organizarse, y Napoleón se dio cuenta de que desde el sur iba a venir un ejército para echar a Pepe Botella, y entonces al mando del general Dupont, como los mecheros esos tan buenos, Dupont, que era el que Napoleón tenía como jefe del ejército en Madrid, organizó un ejército y lo mandó para el sur. En el sur teníamos dos cosas. Estaba en Málaga, estaba el general Redín, Teodoro Redín, que da nombre al paseo de Redín, que está al lado de la Plaza Toro, aquí en Málaga. Y en Cádiz estaba el general Castaños. Los dos eran generales, pero Castaños era unos días anterior, y por tanto tenía, dentro del generalato, tenía más rango, por así decir. Entonces los dos se pusieron de acuerdo y dijeron: oye, vamos a hacer caso a esto que ha dicho el alcalde de Móstoles y vamos para arriba a liquidarnos a los franceses. Entonces el general Redín se fue desde Málaga por Granada y el general Castaño desde Cádiz. Y el general Castaño dice: mira, yo te espero en Aranjuez, y ahí nos vemos. Perfecto, y pongo los dos ejércitos para arriba, pero el general Redín tenía un olfato militar estupendo. Dijo: Dupont va a venir por aquí, va a venir por Bailén. Y mientras el general Castaño estaba tranquilamente tomándote unos vinitos ¿cómo he dicho?, en Andújar, pues el general Redín se topó con los franceses y los derrotó. La primera derrota en la batalla de Bailén. Entonces, que se dio en Bailén, en la carretera. Entonces, lo que pasa es que la victoria la firmó el general Castaños, por eso que tenía un grado más, ¿no? Pero quien luchó y quien ganó y quien derrotó a los franceses realmente fue el general Redín, Teodoro Redín de Málaga. Claro, por eso echaron a los franceses para arriba, pero los franceses, como te he dicho, tenían infestado todo el país de soldados. Y lo que pasa, y esto ya lo dejamos así solamente, para que se fueran definitivamente, fue gracias a la guerra de guerrillas, que era, en vez de luchar contra el ejército francés a campo abierto, los iban sorprendiendo por sitios que solamente conocían los guerrilleros, y acabaron esquilmando la tropa francesa. El principal guerrillero fue Martín el Empecinado, que era un tío de campo que dijo, que se echó a la sierra, nunca mejor dicho, y acabó. Bueno, así vamos a seguir hasta que se fueron los franceses, y ahora hacemos un receso, que es una paradita, y después ya contamos cómo con los franceses expulsados, Napoleón no tuvo más remedio que dejar que los reyes vinieran a España.
Y ahora dice, ¿quién vino? Carlos IV.